Muy buenos días a nuestros queridos amigos y amigas que se han conectado con nosotros en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, ¿verdad? Dependiendo de en qué zona se encuentre. Realmente le damos una muy significativa y cordial bienvenida. Y estas son las primeras jornadas educativas de la niñez en la Reforma Protestante desde la iniciativa de Iglesia con la Niñez, una plataforma que ha sido diseñada con la intención de poner a disposición de la iglesia muchísimos recursos materiales y contenido importante para que nuestras iglesias puedan profundizar en tan importante conocimiento como es el cuidado y la protección integral de nuestros niños y niñas. Les saluda Jocelyn Rivera, coordinadora nacional de Relaciones Eclesiales y Compromiso Cristiano de la República Dominicana. Realmente para mí es más que un privilegio y un honor contar con la presencia de Tomás Gómez Bueno, el actual presidente de la Fundación Evangélica Universitaria, siendo esta fundación el brazo de apoyo más importante que tiene la Universidad Nacional Evangélica de la República Dominicana. ¿Quién es Tomás Gómez Bueno? Le cuento una brevísima reseña de quién es nuestro invitado en este día. Tomás estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra querida UAS. Es graduado como técnico en educación social en el Instituto Dominicano de Periodismo. Durante muchísimos años, tal vez yo pudiera pensar que durante más de 30 años, Tomás ha estado publicando sus artículos en medio nacional de muchísima relevancia, pero también en medios internacionales, siendo Tomás, puedo yo decirlo sin ningún lugar a duda equivocarme, el periodista, el comunicador social evangélico más influyente de todos estos tiempos. Además, él ha ocupado posiciones importantes dentro de la Unidad Evangélica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, como relacionador público, y en la actualidad también la está ocupando esta misma posición en CONACOPE, siendo CONACOPE el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Cristianos. Y el tema que estaremos tratando en esta mañana con nuestro querido Tomás justamente es el siguiente: el legado de Martín Lutero enfocado, señores, atiendan esto, en su compromiso con la niñez. Durante muchísimos años, sobre todo en este mes de octubre, escuchamos muchísimas conferencias, muchísimas publicaciones a propósito de este tema tan importante como lo fue la Reforma Protestante, pero nunca la habíamos visto, por lo menos en mi caso, enfocada desde el punto de vista del legado que la Reforma trajo para los niños y niñas y para la infancia a nivel mundial. Sea más que bienvenido nuestro querido hermano Tomás, y vamos a permitir que él nos esté dando un saludo en esta mañana. Tomás. Un saludo a todos los creyentes y no creyentes que nos siguen a través de este medio. Un saludo para ti, Jocelyn. Un Gracias. saludo para todo el personal de Visión Mundial y esperamos tener una conversación grata y edificante en este tiempo que estaremos compartiendo con este gran y exquisito público que sigue lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Tomás, por haber respondido de manera positiva a esta invitación. Además de todo lo que yo he dicho, que es Tomás, también tenemos que reconocerlo como un amante y un apasionado del tema de la Reforma Protestante. Incluso cuando íbamos a cumplir los 500 años, ¿verdad, Tomás? Sí. Tomás estuvo regalando un libro a propósito de la Reforma y de ese importante aniversario. Y si le tuviéramos que preguntar a Tomás qué significa, qué es todo este movimiento, todo este tema de la Reforma Protestante, ¿cuál sería tu respuesta, Tomás? Que es lo que me da tuyo, Jocelyn, y Visión Mundial, de comunicar que a Dios
no solamente debemos comprenderlo teológicamente, religiosamente, sino que nuestra comprensión de Dios se hace más completa cuando analizamos y abordamos el tema de Dios desde la historia. Yo creo que Dios es el dueño y señor de la historia, interviene en la historia, fija la pauta de la historia y la historia irá caminando hacia donde Él la estableció. Así como tuvo un inicio, en Él tendrá también un final. En Él y nosotros somos parte de ese escenario donde Dios obra, donde Dios interviene y establece las líneas que como seres humanos nosotros debemos seguir. La Reforma Protestante es un evento histórico, es una manera muy particular con la que Dios intervino en la historia. Es tan importante, es tan relevante la Reforma Protestante que es una etapa que da inicio a la época moderna. El periodo medieval termina, algunos dicen que en 1492, con el descubrimiento de América, otros dicen que con la Reforma Protestante de 1517, y en ese periodo se dan una serie de hechos que son bien relevantes porque es como que la humanidad renace. Por eso hay un periodo que se llama el renacimiento. Renace en términos de pensamiento, en términos de su dignidad, en términos de su quehacer, de su creatividad, de su libertad. Porque la época medieval estuvo dominada por el pensamiento de la escolástica, estuvo dominada por el pensamiento y la hegemonía de la Iglesia Católica, donde el Papa era dueño y señor de el niño, del que nacía, antes de nacer, después que nacía, cuando vivía, y luego también, después de la muerte, el, los sacramentos eclesiales del catolicismo de aquella época se sentían en la capacidad de administrar todo lo que era el ser humano. Era algo verdaderamente eh, apabullante y que una nueva mentalidad, pues, tenía que relevarse, revelarse a ese estado y dar paso a una nueva época, como fue la que se inició en la Reforma Protestante. La Reforma ¿Y qué Protestante, chispa? Podemos decir entonces, Tomás, ¿cuál fue la chispa que prendió la Reforma Protestante? En medio de todo esto que tú nos acabas de decir, que estaba ocurriendo con la sociedad y de la autoridad, digamos, apabullante, como tú decías, que tenía el Papa, la Iglesia Católica, ¿cuál fue el motivo que permitió que surgiera, o la chispa, el tema de la Reforma Protestante? mira, la Reforma Protestante no se puede entender si no se entiende que en el año 476 cayó el Imperio Romano y toda Europa entró en una recomposición, y esa recomposición fue capitalizada, fue aprovechada como ideología por el catolicismo, por el Papa, por una religión centralizada y todopoderosa. Y eso dio lugar a un periodo, un modelo eh, de gobierno como fue el feudalismo. El feudalismo, todo se centró en la tierra, todo se centró en un poder omnímodo y una estratificación que verdaderamente desdecía mucho de lo que debe ser una sociedad. Ok. Nació la burguesía, vinieron los nuevos inventos y Martín Lutero. Martín Lutero es la clave, pero es un acontecimiento, y esto es lo que yo quisiera resaltar y subrayar, es la conversión de Martín Lutero, el hecho desencadenante de la reforma protestante y quizás de
mucho de lo que fue en términos ideológicos, en términos de cambio, en términos de visualizar una nueva época, esa conversión de Martín Lutero. Porque Martín Lutero capitalizó el momento, aprovechó el momento, prácticamente sin él proponérselo, porque son después de una conversión, y es una conversión muy particular, porque Martín Lutero se convierte prácticamente a partir de su entendimiento de las escrituras. Sobre todo Martín Lutero Romano. era un monje agustino metido en un convento, cumpliendo todo el rigor y todo esos requisitos sacrificiales y prácticamente inhumanos a que se tenía que someter el que se hacía miembro de una orden religiosa como los agustinos, porque Martín Lutero estaba buscando cómo liberarse de la culpa del pecado, cómo encontrar la salvación después de un hecho que le aconteció y que lo impresionó y que lo marcó prácticamente hasta traumatizarlo, lo llevó a cambiar de carrera, de su carrera de derecho, que fue instruido por sus padres para que estudiara derecho, pero un hecho insólito cambió su vida, un rayo que él vio, ese fenómeno natural, impactar la vida de un amigo de él, impactó la de él, aunque sobrevivió, y él decidió meterse a un convento lleno de culpa. Cambió el rumbo Él, de su vida. sí, es el arrepentimiento, es la conversión de Martín Lutero dentro de el eh, convento de los agustinos, donde él trata de examinar y saber, y ahí vive su crisis existencial, cumpliendo todos los sacrificios, haciendo todos los ayunos, siguiendo todas las penitencias, haciendo una vida religiosa verdaderamente estricta y tratando de alcanzar la salvación. Esa es la gran pregunta. Y en esa pregunta, yo diría que es una pregunta clave para todo lo que es la humanidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo Dios me acepta a mí para yo tener comunión ahora y eternamente con Él? Esa era la crisis existencial que Martín Lutero estaba viviendo. El texto desencadenante, el texto clave, el catalizador, Romanos 1:17. Más el justo por la fe vivirá. Gracias a Las Dios. angustias, las preocupaciones profundas que tenía Martín Lutero en su ser comenzaron a despejarse. Él lo dice en su La testimonio. culpa. La culpa para mí fue sentirme liberado y estar entrando a la puerta del paraíso cuando descubrí ese texto. Eso comienza a contrastar con las ventas de las indulgencias, con las manipulaciones y las prácticas no correctas de la Iglesia Católica, y él, con un nuevo conocimiento, clava 95 tesis. Con una nueva revelación. Exactamente. Donde cuestiona precisamente las indulgencias. Pero ¿qué pasa? Las indulgencias, Jocelyn, él la escribió en latín, pero alguien la quitó de ahí y la tradujo al alemán. Entonces, traducidas estas tesis al alemán, se imprimieron ya integrándose a una nueva tecnología, la difusión del pensamiento, y por toda Alemania circuló de manera profusa esta publicación de las 95 tesis de Lutero. Alguien dijo cuando yo estaba dando esta conferencia y hablé de esto, que cuando yo expliqué que Martín Lutero clavó las 95 tesis y alguien la quitó de ahí, la tradujo del latín al alemán, la llevó a la imprenta y la difundió. Alguien dijo, ay, la hicieron viral, las 95 tesis.
Definitivamente la hicieron viral con la tecnología de ese tiempo. Y, ok, las 95 tesis, pero tú pudieras identificarnos de manera precisa cuáles fueron las 4 bases o los 4 postulados fundamentales de esa reforma. Bueno, la reforma coincidió con otros movimientos, el humanismo, el renacimiento, la redefinición del poder, los estados, el nacionalismo, la gran propagación de la ciencia. Y en el proceso se despertó un gran estudio por la palabra de Dios, por la Biblia. Esa traducción de Martín Lutero al alemán de las 95 tesis le siguió que él tradujo el Nuevo Testamento en 1521 al alemán y luego en 1534 tradujo la Biblia completa. Esa Biblia de Martín Lutero es obra cumbre de la literatura alemana. Y eso no lo dicen los protestantes, eso lo dice todo el, el, el grupo, ¿no? De grandes académicos. Los grandes académicos hablan de esa gran obra, de ese gran aporte al alemán. Incluso se habla mucho de que la unificación de Alemania dependió mucho de esas traducciones que hizo Martín Lutero. Pero eso fue estableciendo líneas generales, principios clave. Y Martín Lutero descubre o redescubre o comienza a difundir que la salvación, una salvación que se buscaba, porque tenemos que pensar que antes de la reforma estuvo la peste bubónica, que acabó con media Europa, y la penitencia, las obras, todo el mundo quería saber cómo los seres humanos podían alcanzar la salvación y de manera, yo diría que de manera aprovechada, los que detentaban el poder se hicieron mediadores a través de los sacramentos entre el pueblo y ellos, para luego remitirlo a Dios en un comercio verdaderamente deprimente, ofensivo, inescrupuloso, que no tenía una base consistente que le diera a la persona esa confianza, esa seguridad de que realmente a través de esos medios se estaba acercando a Dios. Entonces comenzaron a establecerse principios, que es lo que tú quieres saber, tú me estás preguntando. Miren, se establecieron, y eso se hizo luego, eso, las 4 solas no se hicieron en la reforma, pero sí se dejaban sentir en la reforma como pilares, como pilares. Solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo la gracia. Esos son los pilares del Evangelio y del protestantismo. A esto se agrega un tercer principio que es quizás más de una amplitud social de gran impacto, más allá de lo religioso, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Las personas se salvan por la gracia de Dios a través de Jesucristo, por la fe y por lo que está establecido en las Escrituras. Esa es la base para la persona acercarse a Dios y alcanzar la salvación. Muchísimas gracias, Tomás, por esa respuesta tan breve, pero tan realmente importante y significativa. Y si pudieran, ya de alguna manera tú has mencionado un poquito lo que han sido los efectos de esa reforma protestante a nivel de nuestra sociedad, tanto del tiempo de Lutero, pero también a propósito de la misma sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Y si de manera muy específica, quisiéramos nosotros conocer cuál fue el legado y el aporte que Martín Lutero hizo a favor de la infancia,
a favor de la niñez con todo el tema de la reforma protestante, ¿tú pudieras citarnos algunos de esos beneficios que de alguna manera la reforma protestante trajo para la niñez, para la infancia? Bueno, el hecho de que Martín Lutero tradujera el Nuevo Testamento al alemán es un hecho que tiene un contenido pedagógico y social de indiscutible impacto en la sociedad alemana y la posterior extensión a los demás países, pues implica que esta traducción, este ejercicio de intelectual, de trabajo con la lengua y el conocimiento, ya es de por sí un gran aporte que Martín Lutero le hace no solamente a la sociedad de su época, sino a la sociedad posterior, porque sobre la traducción de el Nuevo Testamento y luego de el Antiguo Testamento para completar la Biblia completa, lo cual terminó en 1534, ya de por sí es un gran aporte. Esto lleva contenido que tienen que ver con la libertad, con la dignidad humana, con el reconocimiento de la verdad y con el reencuentro del ser humano consigo mismo. Y yo creo que en el entendido, el humanismo se decantó por la vía de la supremacía de la razón. Sin embargo, el cristianismo protestante estableció, como hablamos hace poco, esa dependencia de Dios, ese reconocimiento a Dios, que en nada menoscaba el valor ni la dignidad humana, sino todo lo contrario, que lo exalta y lo reconoce. Pero Martín Lutero, en otra parte de su trabajo, de su trayectoria, aportó algo que no se le reconoce tanto porque la gente se concentra en lo doctrinal. No se subraya tanto que Martín Lutero en lo cultural, en lo litúrgico, cambió la manera en que la Iglesia Católica eh, trabajaba su propuesta cúltica. Por ejemplo, se cantaba de una manera muy elitista. Era un grupo coral que cantaba en latín y la gente, ese canto gregoriano, muy tradicional, muy evocativo, de valores tradicionales, poco entendibles y poco manejables, y con poco impacto práctico en la sociedad, pues Martín Lutero recogió la música popular, hizo grupo de 4 voces y comenzó a cantar música popular desde la iglesia. Cuando a Martín Lutero le preguntan que por qué hizo esto, él dice que es la manera más fácil de transmitir las doctrinas, las enseñanzas, eh, los contenidos teológicos de la fe a través de la música. Y el legado de Martín Lutero a todo lo que fue esos himnarios que nosotros usamos y que son tan pedagógicos y que sin perder calidad, ni ritmo, ni belleza musical, transmiten un contenido doctrinal tan valioso. Eso fue resultado de esas innovaciones que hizo Martín Lutero de frente a las prácticas tradicionales y elitistas, no populares, que se daban en la Iglesia Católica. Eso fue algo glorioso, algo grandioso, algo que sin ninguna duda tuvo impacto en la pedagogía de la niñez. Pero Martín Lutero también abogó por una educación partiendo de el sacerdocio universal de todos los creyentes, de una educación popular,
de una educación que llegara a los niños, de una educación que impactara todos los aspectos de la sociedad. Entonces, eso es parte del gran legado que nos dejó el reformador Martín Lutero y que después fue multiplicado en metodologías, en contenidos por otros reformadores que acataron, aprendieron, recibieron de Martín Lutero ese legado y decidieron socializarlo con la sociedad de su época. Gracias, Tomás. ¿De qué manera pudiéramos las iglesias de hoy en día, en la actualidad, aprovechar el legado que tú acabas de mencionarnos con relación a el cuidado y a impactar la vida de nuestros niños y niñas? Tal vez la primera pregunta antes de esta es, en la actualidad y haciendo una breve reseña de las iglesias, ¿cómo consideras tú que nuestras iglesias hoy en día están tratando la niñez? En la actualidad, ¿cuál es el contexto real en el que estamos viviendo y hasta qué punto nuestras iglesias están poniendo en sus agendas el bienestar integral de niños y niños en este momento? Mira, yo creo que la reforma protestante nos dejó un legado lo suficientemente sustancioso para nosotros derivar una teología que afecte la vida en toda su plenitud. ¿Qué sucede? La reforma protestante surge con la modernidad, con la empresa, con el desarrollo corporativo de instituciones dedicadas a expandir y a generar conocimientos y a organizarse para fortalecer los estados, las ciudades, la industria, la ciencia. Pero conjuntamente con esa empresa nace también o nacen también las denominaciones que en sus misiones, en su manera de manejar la expansión de la fe, usaban modelos empresariales y eso se ha ido quedando. Y la niñez se ha ido quedando atrás. Las grandes denominaciones no tienen esa atención, no tienen esa preocupación por la niñez, porque hay una trampa de la cual nosotros debemos zafarnos, la ¿Y cuál es? trampa del poder. Ah, Todos los espacios lo llevamos a la concentración de poder. Los niños no tienen poder, no manejan poder, aunque son una fuerza, aunque son el futuro, aunque lo utilizamos para hacernos poderosos. Ellos no tienen el poder. Y nosotros debemos usar el poder como lo usó nuestro Señor Jesucristo. ¿y cómo ¿Quién lo es el usó mayor? Jesús? ¿Quién es el mayor entre nosotros? El menor, El menor. el Y que más siempre sirve. comparó el servicio y comparó la vida con un niño. Ahora, la reforma protestante nos dejó a nosotros los principios fundamentales, las líneas generales para construir una teología de la vida, una teología que privilegie la vida en todas sus etapas. Y En sí, todas. en todas, en Ok, todas, en ok, todas. ok. No utilizar algunas trampas políticas para defender la vida en el aborto. El niño que aborta, bueno, o abortado, es foco de atención, pero ¿y el niño nacido? Entonces, en nuestras iglesias hay una campaña permanente defendiendo posiciones antiaborto que son correctas, yo las veo correctas, pero después que el niño nace, ¿Qué yo creo que pasa? el compromiso continúa, porque no es una práctica, es todo una vida lo que se está defendiendo. Ahora, nosotros no tenemos una teología pastoral integral de la vida que nos ayude a enfocarnos en esos aspectos de la niñez que son tan necesarios para nosotros dar una respuesta más plena y creíble a una generación
que cada día crea radicalismos ideológicos que terminan negando a Dios. Incluso a veces lo hacemos desde la misma religión. Yo creo ¿Cómo que, así, Tomás? ¿Cómo oh, así? claro, claro, porque es que si nosotros no aprendemos a privilegiar la vida y utilizamos los espacios de poder para sacar ventaja, no estamos conectando con el propósito de Dios para la vida, no estamos desarrollando modelos que permitan darle esa consistencia a la dignidad humana. No estamos practicando el sacerdocio universal de todos. Y yo diría que Martín Lutero dijo de todos los creyentes, pero más luego el mismo desarrollo del pensamiento humano llegó a reconocer derechos. Entonces yo Claro. diría que es no el sacerdocio universal de todos los creyentes, sino de todos los humanos, porque es una inclusividad donde lo que es el ser humano está conectado con ese principio que deriva de que nosotros somos hechos a Hay más. imagen y semejanza de Dios. Y Sí. todas las declaraciones de derechos universal parten de un principio de esa igualdad original, de esa igualdad fundamental que une a todos los seres humanos y que la iglesia tiene que buscar formas de practicar eso y de ser creíble en esta generación de que responde a los valores establecidos por Jesucristo, que son universales y que sí son convincentes y resaltan realmente la vida como la vida debe ser resaltada, no como un paradigma, un argumento temporal para utilizarla a favor de causas que en definitiva niegan lo que es esa vida que Dios quiere para todos los seres humanos. Y esa dignidad. Y Esa, si nosotros decimos que Jesús es nuestro modelo de vida, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, la pregunta sería, Tomás, en medio de todo esto que tú acabas de decir, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús con relación al trato de los niños y niñas? ¿Qué podemos bueno, aprender de Jesús? ¿Estamos nosotros como iglesia utilizando el modelo de Jesús para relacionarnos con los niños y niñas o estamos utilizando el modelo de los discípulos? ¿Y cuál era la diferencia en este pasaje de Mateo, verdad? En cuanto a la manera como los discípulos trataron a los niños y la manera como Jesús lo trató. ¿Hubo alguna diferencia? Si la respuesta es que sí, ¿cuál de los dos modelos como iglesia es que vamos a utilizar? ¿El modelo de los discípulos? ¿Un modelo que rechaza? ¿Un modelo que aparta? ¿Un modelo que reprende? ¿O el modelo de Jesús? Un modelo que bendice, un modelo que atrae, un modelo que toca, un modelo que acerca. ¿Cuál es el modelo que como iglesia hoy en día tenemos que utilizar con relación a nuestra relación con la niñez? indiscutiblemente que nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús. Amén. El asunto está en que seguir el modelo de Jesús implica ser antisistema. Seguir el modelo de Jesús implica ser contracultura. Y no solamente Contracultura. lo fue en su contexto, lo sigue siendo hoy. Sí, Y precisamente eso es lo que a nosotros se nos ha hecho difícil, extraer el modelo de Jesús, la sencillez, esa relación tierna, afectiva, de acercamiento, de compasión hacia aquellos que necesitan de nuestro apoyo y resolver algo que fue parte de lo que resolvió Martín Lutero con sus postulados, con sus ideas en la Reforma Protestante. La mediación. La mediación creada por las estructuras. Creamos estructuras. La iglesia tenía
unos sacramentos que eran supremos, pero era la iglesia que lo manejaba. Lo manejaba tanto que cuando se inició el descubrimiento de América, ya América estaba repartida por una bula papal. O sea, Sí. la iglesia era dueña de la tierra conocida y de la que Y faltaban por por la conocer. tierra por conocer. Sí, entonces nosotros nos hemos apropiado de los espacios, de las estructuras, y los débiles no tienen cabida. Acuérdate que las estructuras, los sistemas, no fueron solamente atractivos o no son atractivos para nosotros, lo fueron para los discípulos. Señor, Sí, ¿quién se va a claro. sentar? ¿Quién es el que tiene el poder? Y ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está a la izquierda? exactamente, si uno estudia, y por eso la reforma protestante es tan fascinante, es una lucha de poder. Es una Sí, lucha de poder. Y las denominaciones, porque hay una parte de la reforma que no se sobreenfatiza tanto, es esas guerras denominacionales, que no eran otra cosa que una lucha de poder entre gente que creían lo mismo, pero necesitaban excusa para pelear. Y a veces hay puntos doctrinales que no eran relevantes, pero sí podían, facilitaban el conflicto y la iniciativa para yo expropiarme del espacio que tú tienes. Entonces yo utilizaba eso para extender mi dominio. Y yo creo que la iglesia de hoy hay que replantearla, hay que pensarla en función de lo que estableció Jesucristo, en función sí, de las necesidades de la gente. Y, sí, óyeme, lo importante de eso, lo atractivo de eso, es que si nosotros logramos desarrollar iglesias orientadas hacia el servicio, orientadas hacia el bien común, así. orientada hacia la gloria de Dios, Amén. seremos más felices y Sí, seremos, que es lo que todos debemos aspirar, más rico y estaremos más satisfechos, teniendo menos bienes materiales, menos ambiciones, menos avaricia. Por eso la invitación de Jesús es a ser como un niño, a es, despojarnos de todos esos mecanismos que crean esas luchas, esos conflictos que nos desgastan, que afectan nuestra salud, que nos llenan de desconfianza y de temor y que no nos dejan ser tan felices, tan rebosante de paz y alegría como lo quiere el Señor. sí es. Interesante todo lo que tú has dicho, Tomás. Y yo creo que más que una invitación que Jesús nos ha hecho a ser como niños, es algo en lo que realmente tenemos que pensar. Porque si no llegamos a ser como los niños, no vamos a poder entrar. No vamos a poder entrar. Entonces, Jesús lo ha puesto como punto de referencia y es muy importante que nosotros tengamos eso muy, pero muy pendiente. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por este contenido tan valioso que tú has compartido con nosotros. Nos quedamos con cosas sumamente relevantes. Si tuviera que elegir tres importantes temas que tú has mencionado, me quedo con el primero. Dios es el Dios de la historia. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros a comprender muchas cosas de las que están pasando, nos ayuda a entender que Dios es un Dios que está desde el principio acompañando a la raza humana, que Dios tiene el control, que Dios sabe todo lo que va a pasar y que también podemos ver la manera como Él ha venido actuando a través de la historia de la humanidad. Eso es sumamente importante. Me quedo también con el hecho de que tú resaltaste de cómo el legado que nos ha dejado Martín Lutero ha mejorado de manera significativa el tema de la educación, de cómo esos cuatro grandes pilares también han tenido repercusión muy positiva en nuestra infancia, en nuestros niños y niñas, de cómo la educación religiosa, de cómo el catecismo también fue mejorado de manera significativa luego de la reforma y cómo Dios permitió que Lutero tuviera esa gran, digamos, revelación, diría yo,
de cómo utilizar la música para también que la música fuera un vehículo de los principios bíblicos, un vehículo de poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor. De verdad que hemos tenido un espacio sumamente rico en este día y me gustaría darte ya una oportunidad final para que te esté despidiendo de nuestro público y si quieres añadir cualquier otra cosa que todavía tú consideres relevante, esta es la oportunidad. Sí, yo creo que nuestros pueblos, y me refiero a América Latina, debemos comenzar a hacer relevante en la práctica de nuestra fe y en nuestra pastoral la educación teológica. Yo creo que nosotros hemos masificado el Evangelio y en alguna medida lo hemos convertido en una subcultura. Nosotros tenemos gente que se afilia a la iglesia, como uno se afilia a un partido, como uno se hace un fan de un grupo de fútbol, pero esa conversión genuina de un Martín Lutero, esa conversión que propone un cambio interior, pero al mismo tiempo con un impacto hacia afuera, nosotros no la estamos viviendo. Yo entiendo que no hace falta una teología de la vida y que no hace falta, así como las cinco solas son la expresión de toda una revolución, de todo un movimiento, de todos unos cambios, a nosotros no hace falta crear un currículum general básico, no tiene que ser doctrinal ni dogmático, pero hay unos principios prácticos, entendibles, socializables, eh, que tienen que ver con los valores fundamentales del Evangelio, que deberían ser la guía, la, eh, el faro, ¿no? Que alumbre el caminar evangélico en estos tiempos de crisis y confusión que vive la humanidad. Me parece a mí que la educación teológica juega un papel fundamental y que la iglesia sin teología se pierde en un secularismo, en un consumismo, en una sociedad que tiene una fuertísima influencia sobre la vida y que de alguna manera nosotros, con valores, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con el conocimiento y los fundamentos del Evangelio, nosotros podemos enfrentar, contrarrestar y establecer y difundir con amor, como dice Harold, con ternura, eh, las creencias y los valores fundamentales del Evangelio. Pero ese currículum hay que establecerlo, hay que trabajarlo, hay que fortalecerlo y hay que hacerlo de manera intencional y bien enérgico en ese sentido, bien fuerte, bien atendido, para que el Evangelio vuelva otra vez a tener esas bases, esas raíces que serán capaces de contener toda esta corriente cultural ideológica que quiere avasallarnos con sus propuestas. Así es, Tomás. Dios te bendiga muchísimo, muchísimas gracias y totalmente identificada con tu propuesta de esa necesidad de esa educación teológica, de esa necesidad de profundizar en todo lo que tiene que ver con teología de la niñez, con todo lo que tiene que ver con la teología basada en la ternura, con la pastoral de la ternura, porque si algo necesita hoy nuestra humanidad, si algo necesita hoy nuestra querida América Latina, y el Caribe justamente es poner en práctica justamente la pastoral de la ternura, poniendo a Dios, a Jesús en el centro de esa pastoral y trabajando a favor de los niños y niñas de todo nuestro continente. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por el desarrollo de este tema tan importante para nosotros, siendo el primero de muchos. Justamente el tema que estuvimos desarrollando fue el legado de Martín Lutero a través de la reforma protestante a favor de la infancia. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchísimas gracias a ti
y a todas las personas que se estarán conectando y disfrutando de este contenido. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios bendiga.